Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Epic Media, vuestro canal de podcast de cardiología intervencionista. Yo soy Felipe Díez, cardiólogo hemodinamista del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y hoy vamos a hablar de indicación de angioplastia urgente en la parada cardíaca sin elevación del segmento ST. La base fisiopatológica o la idea que subyace detrás de acudir de manera inmediata a realizar cateterismos a pacientes con paradas cardíacas extrahospitalarias nace del estudio de las etiologías de las paradas cardíacas. Hay que reconocer sin lugar a dudas que la causa más frecuente de parada cardíaca es la cardiovascular. Se estima, dependiendo de las series, que en torno a un 60-70% son de causa coronaria, un 10% son de causa enfermedad cardíaca estructural, un 5% de causa arrítmica no estructural cardíaca y un 10-25% de causa no cardíaca. Cajón desastre de múltiples etiologías de parada cardíaca. Hasta el año 2014, toda la evidencia que disponíamos partía de estudios observacionales que globalmente nos sumaban más de 3.500 pacientes. Y sin embargo, las recomendaciones de las guías de RCP y de los consensos que había de grupos de expertos recomendaban en pacientes sin elevación del segmento de ST en los que no era posible identificar una clara causa cardiológica, extracardiológica, realizar un cateterismo urgente. Desde mi punto de vista, aquí subyace uno de los problemas de la indicación de cateterismo urgente, y es que la propia causa coronaria no deja de ser en sí misma un cajón desastre de múltiples etiologías. Es evidente que habrá pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, con arterias cerradas. Lo que yo personalmente le pido a estos pacientes es que de manera mayoritaria tengan a bien elevar el segmento de ST cuando se les realiza el electrocardiograma de salida de la parada cardíaca. No, será poco frecuente al menos que haya pacientes con arterias agudas cerradas que no tengan elevación del segmento ST, porque cuando no hay elevación del segmento ST será más frecuente que eventos coronarios agudos se hayan autorreperfundido o reperfundido durante la propia parada cardíaca, que se trate de síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, incluyendo elevaciones transitorias del ST, que sean por isquemia aguda en pacientes con enfermedad coronaria estable en relación con isquemia inducida por el esfuerzo, por el estrés, por cualquier otra causa. Que haya muchos pacientes que lo que tengan sean arritmias o ritmos desfibrilables en relación con isquemia crónica, es decir, con taquicardias por reentrada alrededor de las zonas de cicatriz y de escara que tengan estos pacientes como consecuencia de infartos crónicos o silentes, e incluso infartos por isquemia aguda de arterias de poco o pequeño desarrollo y calibre en los que la expresividad eléctrica sea baja y además las posibilidades nuestras terapéuticas en la sala de hemodinámica sean bajas y sobre las que sabemos que desde un punto de vista pronóstico poco podemos hacer en relación con áreas de miocardio bastante escasas. En el año 2019 y 2021 se han publicado los dos principales estudios aleatorizados que vienen, desde mi punto de vista, a responder a la pregunta de si tenemos que seguir haciendo angioplastias urgentes o cateterismos inmediatos a estos pacientes. Son el COACT, publicado en 2019, y el Tomahawk, publicado en el 2021, ambos en el New England Journal of Medicine. Ambos dos estudios incluyeron a 550 pacientes. El COACT, desde un punto de vista específico, incluyó exclusivamente a pacientes con ritmos desfibrilables, mientras que el Tomahawk incluyó todo tipo de ritmos. Se excluyeron por protocolo los pacientes en shock cardiogénico y ambos estudios tuvieron un diseño muy parecido en el que los pacientes se aleatorizaban uno a uno a realizar un cateterismo urgente en menos de 2 horas frente a un manejo, digamos, basado en la práctica clínica habitual. Se estabilizaba el paciente, se iniciaban cuidados por resucitación, hipotermia o control de normotermia y en función de la evolución neurológica, del diagnóstico de otras posibles causas extracardiológicas de la parada cardíaca y básicamente en función de la evolución se decidía a criterio médico la realización diferida de un cateterismo coronario. Perfil de pacientes 65 años, varones la mayoría, con un 35% en ambos estudios de enfermedad coronaria, incluyendo un 20-30% de infarto crónico, que muchas veces hemos tendido a pensar que esto iba a favor de que el paciente tuviera una lesión aguda y probablemente tengamos que cambiar este mecanismo mental, este esquema mental, puesto que lo más probable es que se trate de arritmias crónicas. 80-90% de parada presenciada y con un tiempo medio de recuperación de pulso de unos 15 minutos. De manera interesante, los pacientes llegaron con cifras de láctico elevadas, de 5 de media y con un pH de 7,20 en ambos estudios. Esto da que pensar que la cifra de láctico, la situación de acidosis láctica o metabólica en el contexto de la parada no tiene por qué de manera intrínseca significar que el paciente, uno, esté en shock cardiogénico y dos, que requiera de un cateterismo inmediato. Con respecto a los hallazgos en la coronariografía, muy interesantes, el 65% en el COAC y el 60% de los pacientes en el Tomahawk fueron sometidos en la rama de estrategia diferida a cateterismo. Esto quiere decir que un tercio de los pacientes
no se beneficiaron del manejo o potencialmente no se benefician del manejo invasivo precoz, recibiendo todos los riesgos derivados del mismo sin un hipotético beneficio, bien porque estos pacientes fallecen durante el ingreso o bien porque se identifican causas extracardiológicas. Muy interesante, en el estudio COACT únicamente un 15% de los pacientes tuvieron una lesión aguda frente a un 40% del Tomahawk, lo que concluye que más de la mitad al menos de los pacientes no tienen lesiones culpables agudas de la parada cardíaca. Pero en el estudio COACT, que nos desglosan estos pacientes en función de los hallazgos de las propias arterias, nos dicen que únicamente un 3,5% de los pacientes tenían una arteria ocluida aguda, lo que quiere decir que el hipotético beneficio en este ensayo clínico de un manejo invasivo precoz se obtendría hipotéticamente solo en 4 de cada 100 pacientes, lo cual es muy, muy bajo desde mi punto de vista. El porcentaje de arterias ocluidas subía, y esto es interesante, al 7,6 en el grupo de pacientes diferidos a los 5 días, y esto puede ser generador de hipótesis porque uno puede tender a pensar que se doblan al menos el porcentaje de arterias ocluidas cuando se retrasa la realización del cateterismo a 5 días. Esto es interesante, pero no deja de ser un porcentaje muy bajo. 7,6% de pacientes con arterias ocluidas en el grupo diferido quiere decir que el 92,4% de los pacientes no tenían arterias ocluidas agudas sobre las que hipotéticamente un manejo basado en la rapidez del mismo pueda tener potencialmente un beneficio. El porcentaje de revascularización final fue en cualquier caso el 30-40%, puesto que había una alta prevalencia de enfermedad coronaria estable, significativa tanto de 1 como de 2 como de 3 vasos. Cuando acudimos a los resultados, son muy llamativos ambos estudios. En el COACT las curvas prácticamente fueron paralelas, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el endpoint de mortalidad a 90 días, y en el Tomahawk se sugiere además que el efecto del cateterismo inmediato puede ser potencialmente deleterio. Hubo una diferencia en 9 puntos porcentuales en supervivencia a 30 días, 46 frente a 54, con una P de 0,06, que cuando se analiza el combinado preespecificado de muerte y daño neurológico severo, que para el caso es muy parecido, yo personalmente, desde mi punto de vista, prácticamente igual, casi prefiero la primera, pues sí que alcanzó estas diferencias la significación estadística, sugiriendo o hipotetizando al menos un efecto deleterio del cateterismo. Cuando acudimos a la letra pequeña de los estudios, me gustaría resaltar que en el COACT sí que se evidenció un retraso en el inicio de la normotermia, no solo de la hipotermia, que sabemos que hay dudas sobre su beneficio, pero sí de la normotermia de 1 hora y media. Todos sabemos, los que hacemos alertas, que no se inician las medidas de control térmico igual cuando el paciente viene a la sala hemodinámica que cuando sube directamente a la unidad coronaria. El análisis de las causas de mortalidad es muy interesante. El 60% de los pacientes del COACT fallecen de daño neurológico, el 40% en el Tomahawk, el 20% lo hace por sepsis y únicamente fallecen de causa cardiológica en el COACT el 20% de los pacientes frente a un 25% del Tomahawk, realmente 30-35% si se meten causas cardiovasculares. Esto quiere decir que es mucho más probable fallecer de causa neurológica, 3 veces más en el COACT que de causa cardiológica. Evidentemente que hubo crossover en los estudios, 5-10%, pero de acuerdo a práctica clínica, sobre todo por desarrollo de shock cardiogénico en la rama de manejo diferido, que indicó un cateterismo urgente cuando se consideró clínicamente indicado o en aquellos pacientes que elevaron el ST. De manera interesante, acceso femoral urgente, 60% en el COACT y 70% en el Tomahawk. Porcentajes que, sobre todo en el COACT, muchos al ser estudios europeos, bajaban al 25% cuando este se hacía diferido, lo cual puede tener claramente implicaciones terapéuticas. Y por último, no hubo diferencias en la FEBI, en el estudio Tomahawk, en función de los 2 tipos de rama de tratamiento, y no hubo diferencias estadísticamente significativas en los picos de troponina. De haberlo, hubo una clara tendencia a que los pacientes de la rama de invasiva precoz tenían picos de troponina mayores, muy probablemente por daño miocárdico periprocedimiento. Por tanto, podemos concluir desde mi punto de vista que a día de hoy no hay beneficio rutinario de una estrategia invasiva precoz en pacientes con paradas cardíacas extrahospitalarias sin elevación del segmento de ST, incluso pudiendo empeorar el pronóstico. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que yendo a hacer el cateterismo a estos pacientes no solo no vamos a tener un beneficio pronóstico, sino que a lo mejor estamos difiriendo la realización de medidas que sí que pueden tener algún beneficio pronóstico en estos pacientes. Esta ausencia de beneficio es independiente del ritmo de salida del paciente. 1/3 de los pacientes no tienen enfermedad coronaria. La gran mayoría de los pacientes fallece de causa extracardiológica y de los que se hace cateterismo, una minoría tienen arterias ocluidas. Estas 3 ideas son la base, yo creo, para los resultados de estos 2 estudios.
Y por último, estos resultados no podemos extrapolarlos a pacientes con parada cardíaca intrahospitalaria, aquellos pacientes en situación de shock cardiogénico o de inestabilidad eléctrica persistente y, por supuesto, tampoco aquellos pacientes con elevación del segmento ST en el que la probabilidad de arterias cerradas es muchísimo mayor y en los que probablemente sí que tengamos beneficio. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado este podcast del grupo Epic Media y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.